Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero para atacar a un charro rompehuelgas, y la imagen queda como uno de tantos recuerdos indelebles de lo que fue el arribo estudiantil a las fábricas de la Ciudad de México a principios de los 70s. Como esta, sobre la huelga de trabajadores de una fábrica textil, las historias reunidas en este libro describen los lugares, las tareas y las anécdotas surgidas en este contexto de lucha social, y capturan con sentido del humor los motivos, actitudes y lenguaje generados por la convivencia de obreros y estudiantes. Hace 8 años, cuando salíamos de un círculo sindical de la Casa de la Changa, un compañero de la Ford de la Villa, Santiago el Rompecoches, me dijo: algún día va a tener que contarse todo esto. No sé si habrá salido a gusto del Rompecoches, eso espero. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes, y el día de hoy vamos a retomar a uno de los escritores consentidos de este espacio, alguien a quien hemos acudido a leer sus textos durante estos 10 años de historia de Letras Militantes, y es Paco Ignacio Taibo II, actual director del Fondo de Cultura Económica, conocido novelista, historiador, periodista, hombre de fuertes opiniones, hombre de izquierda, y que pues aquí en este libro, doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero, recopila una serie de cuentos justamente sobre esta relación entre los obreros y los estudiantes. Y esto a razón de que hace ya algunos días, a inicios de octubre, se conmemoró la masacre de estudiantes en Tlatelolco, aquel 2 de octubre de 1968. Y bueno, se le da pues todo su espacio, toda su dimensión a este terrible hecho, pues con todo el contexto previo y posterior, pero justamente en la parte posterior es donde a veces no se le da la suficiente difusión. Se ha escrito mucho, hay muchos autores, hay muchos textos de todo tipo, además, sobre qué pasó después del 68, pero es algo que creo que debemos también retomar. ¿Qué pasó después del 68? Hay quien dice, bueno, pues no pasó nada, los estudiantes fueron derrotados. Hay quien dice, bueno, surgió todo el movimiento de izquierda, surgió la guerrilla para la guerra sucia durante la década de los 70. Ya iremos viendo en otra emisión también de Letras Militantes qué tanto hay de mito, qué tanto hay de cierto en esto que pasó después. Porque efectivamente un grupo amplio de estudiantes que participaron en el movimiento del 68, pues no se resignaron con haber sido masacrados, reprimidos por el gobierno díaz-ordazista y posteriormente de Luis Echeverría, y buscaron alternativas para pues avanzar más allá de lo que se consideraba un simple movimiento estudiantil. Y por decir simple, esa es la acepción que luego se tienen en varios medios, varios intelectuales más sesgados, más orientados a la derecha, que piensan que fue una cuestión que tuvo que ver exclusivamente con los estudiantes, y no, como nos decía una maestra en la Facultad de Ciencias Políticas, que se trató de un movimiento popular, la gestación de un movimiento popular. Y esta gestación corre pues por los años siguientes, las décadas siguientes, a través justamente del contacto entre los estudiantes y el movimiento obrero, apoyándolos a formar sindicatos independientes para resurgir de esa debacle que había sufrido el sindicalismo mexicano desde la década de los 50 por la misma represión también del gobierno, pero que empieza a remontar en la década de los 70, aunque pues no ha sido del todo este resurgimiento del sindicalismo independiente. Ya hasta iniciado el siglo XXI estamos viendo algunos movimientos interesantes, justamente a partir de la derrota que ha sufrido la CTM en el nuevo contexto de la Ley Federal de Trabajo, pero bueno, esto tiene sus raíces, tiene su origen en parte de toda esta lucha que hicieron aquellos estudiantes del 68. Ya en otra emisión, como decía hace un momento, retomaremos esta cuestión de qué pasó con los que se fueron a la guerrilla.
¿Realmente la guerrilla fue su boom en los 70s por la entrada de los estudiantes? Sí, no, ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, empecemos con este texto de Paco Ignacio Taibo II que se llama Doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero. Me gustaría decir que llegué hasta Alteza por casualidad, producto de intuiciones y olfatos que en aquella época había penosamente desarrollado. Me hubiera gustado contar que casi sin querer vislumbré la bandera rojinegra, descolorida, mientras daba vueltas sin rumbo por las afueras del metro Tlatelolco. La verdad juega en segunda división. La organización nos había mandado de kamikaze a una reunión que se celebraba en el FAT, el Frente Amplio del Trabajo, que es esta organización de intelectuales, trabajadores, líderes sindicales que impulsaron justamente y orientaron el desarrollo del sindicalismo independiente en la década de los 70. Una reunión que se celebraba en el FAT con un grupillo de leninistas feroces, cuchillo entre dientes y verdades a flor de labio, por donde el cuchillo les dejaba salir malamente, en la que no había nada que decir, nada que acordar, ningún lado al que ir juntos, a pesar de la buena voluntad de los del FAT, a los que les daba lata que los grupúsculos compitiéramos por 2 o 3 kilos de clase obrera en torno suyo. El caso es que Benito, el abusadito, me dijo cuando, harto de discutir con un tipo que no quería escuchar, me iba. A usted que le gustan las causas perdidas, hay una huelguita por ahí a la vuelta del metro, de puras viejitas. El Belarmino, que me había acompañado a la reunión, comentó cuando salíamos: si son muy putas voy, si no ni madres. Esas son las cosas que el Belar anda diciendo por la vida, aunque a estas alturas del baile yo ya no me espantaba. Menos aún porque parecía evidente que las viejitas huelguistas no tenían motivos para andar de putas por el mundo. Además, el muy mandilón tenía que ir a lavar los platos a su casa. Su mujer estaba embarazadísima por entonces y se fue directo al metro. Belarmino es justamente uno de los autores que también, desgraciadamente, ya falleció, pero que formó parte de todo este movimiento y que en alguna ocasión, justo por su fallecimiento y conmemorando a este muy, muy interesante intelectual, militante, escritor, también ya lo hemos leído en Letras Militantes a Jorge Belarmino. Yo vagué por la salida que da a Manuel González y luego me fui caminando hacia Lerdo. El mal olor de la fábrica de aceite o el de la fábrica de gelatinas, nunca pude averiguar quién era la madre de los apestores violentos, inundaba el aire haciendo palidecer al humo negro que pedorreaban los escapes de los San Pedro Santa Clara, haciendo abochornarse el chanel de sobaco de los miles de ciudadanos. Siempre así, respetuoso con el pueblo mientras no se demuestre lo contrario, que salían del metro. La calle estaba oscura. No hay postes de luz cada 20 metros en las zonas industriales. Nada hay que iluminar según los que deciden estas cosas. Dentro de la tienda de campaña había un foco pelón, conectado chueco gracias al favor de los compas de un garage de al lado, que filtraba su luz por los resquicios. Caminé despacio, un poco por la timidez que siempre asalta cuando tienes que presentarte en seco, un poco por el respeto que me producen las huelgas solitarias, un poco por el miedo leve. ¿Estará el charro adentro? Luego la sensación de afinidad te invade, sabes que esto es lo tuyo y vas para adentro. Como no se puede tocar la puerta de una tienda de campaña, se limita uno a jalar un poquito y a decir con permiso: buenas noches. Buenas, dijo una señora de unos 60 años que estaba cocinando algo en un comal al fondo de la tienda. Otras 2 mujeres viejas estaban dormidas en el suelo de madera, una tarima de esas que se usan para darle solidez a las pilas de mercancía en los supermercados y que aquí servía para separarse de la humedad del asfalto. La mujer se puso de pie y se acercó con la mano extendida. Catalina Osorio. Yo soy Paco, dije, y estreché la mano. Venía a ver si podía ayudarles en algo. Una de las viejitas del suelo se despertó. Se asomó bajo un pedazo de manta y quitándose una lagaña prematura sonrió. Tenía una cara pequeña y arrugada, llena de hoyitos de viruela, pelo chino escaso y muy negro, y una nariz respingada. La mujer me sonrió y yo, que estoy dado al romanticismo tardío, pensé que tenía un rostro angelical. Los muralistas mexicanos no habían sabido pintar viejitas de estas. ¿Y qué? ¿Cómo está la cosa?
Catalina, alma de la huelga, según habría de descubrir, comenzó la historia de penurias no muy diferente a tantas otras. El dueño de la fábrica, una empresa de tejidos donde se hacían suéteres, un tipo llamado Lainer, estaba a punto de ser embargado por malos manejos, y para cubrirse de sus acreedores había pactado con el charro del sindicato una huelga. Para empujar a los trabajadores, lo único que tuvo que hacer fue suspenderles el sueldo 3 semanas y robarles su fondo de ahorro. El charro había emplazado a huelga, con lo que los acreedores no podían actuar, y el dueño llegó con un camión para sacar la producción y algunas máquinas. Ahí fue donde la fuerza de Catalina y de una docena más de las mujeres salvó el asunto, porque impidieron que saliera el camión a puro ovario. Eran 64 huelguistas. Solo había 3 hombres y las mujeres tenían por arriba de los 50, con excepción de media docena. Y de ahí para el real, solo aguantar. El sindicato, un charrín menor de la CROC, pasaba una ayuda semanal de 600 pesos, a escasos 10 por cabeza, con lo que pagaban el carbón, el azúcar, el café y los frijoles de las guardias. Aisladas, atrapadas entre patrón y sindicato, las huelguistas a lo largo de las 2 primeras semanas habían ido desertando. Para aquel día ya solo quedaban para repartirse las guardias unas 30. A medida que iba contando y juntos tratábamos de desenredar la madeja de algunas acciones del charro y el patrón que no se veían muy claras, doña Cata iba calentándose. La mujer, recostada sobre la tarima, solo sonreía. Usted fuma mucho, Paquito, dijo en una pausa. ¿Y usted cómo se llama, compañera? Eustolia, dijo la mujer. Se puso de pie con dificultades y se acercó. Doña Eustolia, tenemos que aprender a botear, le dije. En la reunión del grupo el problema se planteó en medio de otras 3 discusiones no resueltas que poco tenían que ver. No faltó alguno que preguntó si queríamos montar un asilo de ancianos. Eran los mismos compañeros que pensaban que estábamos perdiendo el tiempo en la pequeña industria, en las huelguitas chamagosas de desgaste, que patrones pinchurrientos imponían a los trabajadores y que podían durar un par de años sin que hubiera ningún avance político en la gente que participaba, en que todo era como un gigantesco reloj de arena, que nada podía detener y por el cual caía la fuerza de los huelguistas hasta que se hartaban y se iban sin ni siquiera saber qué había pasado. El ala eufórico obrerosa contestó rápido con una mezcla de argumentos políticos y morales. No hay lucha pequeña, no hay lucha despreciable. Si no podemos ayudar a un grupo de viejitas, ¿qué chingados le pedimos a la vida? La política es moral, compañeritos de la eficacia. Total que arrasamos. Estaba cabrón atreverse a proponer que abandonáramos a 60 viejitas. En la victoria vino el castigo. En vistas de que yo era el que había conectado la huelga, era cosa mía atenderla y si se daba un rato libre, el Arturo que colaborara. En esos días estaba de moda en la organización castigar a los dirigentes con el trabajo militante más gris que pudiera encontrar. La verdad es que no me molestaba. Había mucha felicidad en ayudar viejitas desvalidas y además era, y sigo siendo, un convencido de que eso de las luchas pequeñas lo inventaron los güeyes, a los que la sordidez del pequeño combate les queda grande. Yo andaba muy curado de eficacias y grandes proyectos después de haber pasado viejos años en una secta marxista llena de palabras. La actual organización resultaba un respiro de palabras y parecía que tenía los pies metidos en la realidad, sobre todo en la ciudad. Probablemente en aquellos años no éramos muy eficaces, pero estábamos donde se repartían los madrazos entre la clase y el capital. Hablábamos con gente real. Nos quedábamos dormidos en camiones de tercera que traqueteantes recorrían barrios reales. Comíamos en puestos de tacos chamagosos con gente real. Organizábamos huelgas reales donde no se comía cuando se perdía. Nos acongojábamos cuando descubrían un grupo clandestino en una fábrica antes de que estuviera listo para enfrentarse con los malos. Y salían 3 o 4 compas despedidos sin que pudiéramos meter las manos. Éramos detenidos con la raza en los mítines de puerta de fábrica y nos llovían madrazos igual que a todo el mundo cuando la tira o los esquiroles rompían una huelga. En fin, y sin tanta mitología, el caso es que voté a favor de que se me nombrara responsable del trabajo en la huelga de las viejitas y me preparé para un par de meses de botana sobre mi asilo de ancianas. De hecho, es bien interesante esta
vocación que tiene Paco Ignacio Taibo de acudir a hablar con los trabajadores, a tratar de generar esa conciencia de clase, de ayudar a la organización, etcétera. Yo no olvido que en los primeros meses de nuestro conflicto, cuando hicimos el primer plantón en el Zócalo, con estas carpas inmensas que había ahí, que fue un desorden tremendo porque no teníamos la experiencia de organizar una cosa de ese tamaño. Yo mismo contacté a Paco y Paco nos fue a hablar de un libro justo sobre los héroes de la independencia. Y, eh, y no había sonido, no había luz, era nada más el poste de alumbrado público alrededor del Zócalo. Y de repente nos arremolinamos en torno a Paco, pues cientos, quizás medio millar, quizás más trabajadores en resistencia y escuchando lo que nos contaba el buen Paco. Entonces, se agradece y toda esta experiencia que cuenta aquí en este cuento, valga la redundancia, eh, pues nos debe traer ciertas memorias de esta lucha de 15 años de resistencia. Al día siguiente llegué con tela roja y negra para hacer una bandera nueva. Luego me pasé media hora estudiando el expediente del juicio. La huelga era existente. Solo quedaba aclarar la tirada del patrón y el charro, y mientras tanto organizar la defensa económica. Estamos bien jodidos, dijo el Chéfiro, uno de los 3 hombres que trabajaba en la empresa y que la hacía de ayudante general. Carga todo, limpia todo, chíngate parejo en todo. La confidencia resultaba un descargo para el rechoncho ciudadano, que parecía tranquilizarse al ver que había aparecido un hombre en la huelga. Para sacarlo de la negra depresión, tardé 3 meses en darme cuenta de que la negra depresión era el estado habitual del Chéfiro. Lo convencí de que pusiera su mejor cara de huelguista y se agenciara de la gasolinera 50 botes de aceite vacíos. Doña Sole, una viejita de pelo blanquísimo, pero bien musculosa, se ofreció para acompañarlo. Cata me miraba de reojo. ¿Quién era yo? ¿Dónde había salido? ¿Por qué estaba ayudando? La suspicacia, el miedo a la bondad sin interés, forman la costra defensiva número 1 de los trabajadores mexicanos. Acostumbrados a que se los enchilen múltiples redentores de oficio, convencidos de que la desconfianza es la mejor forma de confianza en el género humano. Sentí esa particular mirada un par de veces sobre la espalda y me acerqué. La experiencia de la organización era muy clara en ese sentido. Todo lo que no puedas decirle a un trabajador de frente es basura que mejor ni te la digas a ti mismo. De manera que solté de mi ronco pecho y fui subiendo el volumen para que se enteraran las 15 señoras que habían ido apareciendo por ahí en el curso de la mañana, con su aire de despistadas, que habían perdido su lugar en la cola de las tortillas, que habían dejado a su nietecito olvidado en el parque, que se habían bajado en la estación equivocada del metro. Yo estoy aquí porque quiero, compañera. Nadie me paga. Me da gusto echar una mano. Nomás les pido que, si sirve de algo mi ayuda, luego ustedes hagan lo mismo por otros trabajadores, por otra lucha. Yo trabajo con sindicatos independientes y nosotros estamos buscando que los trabajadores se organicen, sin falsos líderes, sin charros que los engañen, para que sean capaces de imponer sus derechos a patrones y funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Y de ahí para adelante. Cuando uno lleva 3 años en la lucha sindical, como llevaba entonces, uno dice las mismas cosas siempre. Aprende tan solo a ir ajustando su discurso al nivel de los trabajadores, a lo avanzado de la lucha, a la etapa del trabajo de organización que se está viviendo. Quizá la única virtud de todo el rollo era que constantemente la realidad me lo infiltraba. Es una tensión muy particular entre hablar de las grandes verdades y hablar con las personas reales. Cuando se hablaba de organización en Alteza, era para decir que había que racionar el carbón que se compraba, y cuando se hablaba de justicia y de que no había que hacer favoritismos, se explicaba que las guardias eran para todos y no para algunos, a diferencia de la fábrica dirigida por el patrón, donde todo era injusticia y abuso. Esta especial realidad infiltraba las palabras. Costaba trabajo evadirse de la mirada esperanzada de las 15 viejitas que llevaban un promedio de 30 años haciendo suéteres para esa fábrica, para el Tal Liner, para la industria nacional. Al terminar me senté con ellas y les pregunté qué querían hacer, resistir o doblarse. Si querían resistir había que conseguir dinero, si no, pronto empezarían a abandonar la huelga y el patrón se saldría con la suya.
Si querían resistir, había que buscar la solidaridad de otros trabajadores. Si querían resistir, había que pasar al ataque y hacer mítines en la casa de Lainer y presionar a las autoridades del trabajo y quitarle al charrín el control del juicio para que no se le subiera la barba de las señoras. Necesitamos un garrafón de electropura, dije para terminar. Vamos a hacer las aguas frescas más chingonas de toda la colonia. Mucho de estas memorias que hace, bueno, de estos recuerdos que plasma Paco Ignacio Taibo en este cuento, a mí por lo menos me recuerdan esos momentos en las guardias, en el Zócalo o en la Secretaría de Gobernación o incluso en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que a veces en la noche, las guardias nocturnas sobre todo, eran sesiones de terapia para todos y cada uno de nosotros, para la fuerte depresión que teníamos y que, bueno, de alguna manera venimos arrastrando todavía 15 años del conflicto, que era plantearnos cuál era la realidad de nuestro movimiento, tener conciencia de que el golpe no había sido porque éramos nosotros específicamente, sino porque se trataba de un movimiento social organizado que impedía al Estado imponer nuevas normas orientadas a beneficiar al gran capital, o sea, la privatización de la energía eléctrica. Entonces, esto que narra Paco de cómo va hablando con ellas y cómo incluso va cambiando el tono del discurso, cómo va modificando el tipo de palabras que utiliza y todo, pues lo hemos vivido en algún momento en estos 15 años. Sea en esos momentos en que hablamos con los compañeros de base, en que les explicamos cuál es el avance, cuáles son los objetivos, en el que pues, los animamos a que continúen en la lucha, o al momento de hacer un meeting, como nos ha tocado hacer frente a la Secretaría de Gobernación, frente al mismo Palacio Nacional, en donde pues de lo que se trata es de levantar el espíritu, ¿no? Y esta parte de la organización que también aprendimos sobre la marcha, ¿no? El bienestar colectivo, el poder organizarnos de manera tal que hubiera comida, que hubiera agua, que tuviéramos cubiertas las necesidades más básicas de estas guardias de la resistencia. Entonces, en ese sentido, hay estos vasos comunicantes entre el cuento de Taibo y nuestra propia lucha, porque se trata de la lucha de la clase obrera. Una hora después estaba ayudando a doña Márgara a calcular cuánto le tocaría de liquidación. 3 meses, 20 días por año trabajado, devolución del fondo de ahorro, salarios caídos, parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de aguinaldo. Si la fábrica se cerraba, cuando entonces Catalina me tomó del brazo y me sacó suavemente de la tienda. Era una mujer de mirada dura. Vestía un suéter negro y una blusa lila que había tenido mejores tiempos. Llevaba sus 60 años con fuerza y solo se le asomaban en el caminar atropellado y vacilante, porque había estado enferma de los riñones. Dígame, Paco, ¿usted es comunista? Y entonces, ¿cómo explicar que yo andaba tratando de convertir el marxismo solo en una parte más de la experiencia de 150 años de lucha de clases? ¿Cómo contar la guerra contra la nueva religión en la que estaba metido? Comunista, se me hace que no. Pero que no haya engaño, doña Cata, yo estoy contra el gobierno. Estoy a favor de que le quiten a los ricos todas las propiedades y las repartan, y además no soy religioso. La mujer sonrió. Ahora sí me da confianza. Yo soy Catalina Osorio, viuda de vallejista. Y ya no le digo más. Y ahí te ves, pendejo, que se te salen las lágrimas. Porque después de todo, los nuevos aventureros sí teníamos una memoria ajena en que entroncar. Un espacio social para compartir. Es interesante porque efectivamente cuando uno trata de convencer a otras organizaciones, a otros movimientos, a otros participantes en la lucha social, en los términos como comunista, socialista, marxista, inmediatamente se vuelven también, o se pueden volver también, no solo una descripción, sino algo peyorativo, algo agresivo, algo que señala a una persona que está mal, ¿no? Y entonces, en este proceso del convencimiento, del discurso, etcétera, pues hay quienes optan por suavizarlo y decir, bueno, no es tanto así, mire, la cosa está de este lado, buscar explicar de la manera más llana, más abierta, porque a veces este tipo de términos, pues lógicamente, predisponen a la gente y
dificultan a veces, no siempre, la relación y la organización. Pero bueno, aquí Paco se encuentra con la sorpresa de que esta señora pues es viuda de vallejista, de ferrocarrilero, de comunista, entonces, bueno, pues, podía decir con toda confianza lo que él creía. Con doña Eustolia, que se ofrecía voluntaria para todo, me lancé a hacer una colecta a la Optimus, donde había un sindicato independiente asesorado por Armando Castillejos. Llegamos media hora antes de la salida y hablamos con el comité. Ellos corrieron la voz por dentro y a las 5:30 me eché un rollo trepado en un poste de luz, mientras doña Eustolia ponía el delantal para que allí fuera cayendo la lana. Sacamos como 500 pesos. Con eso se compró pan dulce para el turno de la noche y pintura roja y negra para los botes, un costal de papas, 2 garrafones de electropura y 6 melones, y hasta sobró para papel. Cata se estrenó de redactora e hicimos el primer volante de la huelga de Alteza, que en la noche nos imprimió Babines en el FAT, ante la mirada expectante de 6 compañeras que observaban cómo el mimeógrafo daba vueltas y vueltas y escupía papelitos donde se llamaba patrón ladrón a Salomón Lainer, y se pedía ayuda para sostener un movimiento, el suyo. En la noche, mientras estaba leyendo una novela policíaca, la Pecas que trajinaba por ahí me preguntó por mis ancianitas. Parecía que ni siquiera en el frente interno podía librarme de la burla. Ella había tenido un round bastante pesado en esa misma mañana, cuando con la panza monumental de 7 meses de embarazo que andaba cargando, se le ocurrió meterse a la Procuraduría de Defensa del Trabajo con 6 mujeres de una fábrica de confección para mentarle la madre al procurador por andarlas intimidando. La suya era una huelga tan golpeada como la de Alteza, allá por San Antonio Abad. La única diferencia estaba en el promedio de edad de sus huelguistas y las mías. Me pasan las mujeres estas, me pasan bastante, dije. ¿Qué vas a hacer mañana?, preguntó Paloma. Yo creo que voy a pasar al trabajo a cobrar a eso de las 10 y a ver si tengo algún guión encargado, y luego me voy para allá a enseñar a las compañeras a botear. ¿A poco van a botear las ancianitas? ¿Apuestas a que terminan sacando con el bote más que tú en un día bueno? Paloma, a la que se menciona, es la esposa de Paco, que pues, es su compañera de lucha y su compañera de vida y la madre de su hija. Entonces, ya desde entonces había esta afinidad y este trabajo político de los dos, este convencimiento de que los dos estaban en esta misma frecuencia. Esta es la papa, esta es la clave, dije. A mi alrededor, como 40 concentradas mujeres me miraban con aspecto de asamblea de pilotos de bombardero, recibiendo las órdenes. Si no hay dinero, la huelga se hunde. Y además votear es difundir, es explicarle al pueblo qué es lo que está pasando con nuestra lucha. Es presionar para que el patrón y las autoridades se den cuenta de que la huelga está fuerte, que no la doblan. Y más todavía, en este pinche país, lo más a toda madre es el pueblo. Y el pueblo es como nosotros. Son los que andan por ahí y no hay que tenerle miedo al pueblo. El pueblo jala cuando se le explica. Sí, porque no hay pueblos sabios por per se. O sea, a la gente hay que contarle y hay que explicarle. Hay que salir en grupos de 2. Se suben a un camión, le piden permiso al chofer enseñando el bote, reparten propaganda y uno cuenta que viene a solicitar ayuda para la huelga. O si no quieren hablar de memoria, leen el volante en voz alta y el otro pasa el bote. ¿Cómo vamos a repartir el bote?, dijo el chéfiro. Ahí ustedes sabrán. Se puede hacer una asamblea y discutirlo cuando regresen con los botes. No había confianza. Estaba cabrón pedirles que a los 60 años trocaran su imagen de honorables obreras que hacen suéteres por la de mendigas proletarias. Así lo veían, ni modo. Había que machacar mucho más. No tiene que darles vergüenza pedir apoyo para la huelga. Vergüenza al Lainer por querer dejar sin trabajo a 64 personas. Vergüenza al charro del sindicato que no ha venido ni una vez aquí a pasar fríos y a trabajar con ustedes desde que estalló la huelga. Debe darles mucho orgullo estar luchando, mucho más con la edad que tienen ustedes. Que quede claro que si la vida no las arruinó, menos un pinche patrón ojete. Bastante ojete, dijo doña Eustolia, y cogió del suelo el bote flamante y bien pintado. 3 días después, doña Eustolia se había vuelto nuestro varón rojo, nuestro as del bote.
Salía a las 9 de la mañana con su bote vacío y regresaba a las 6 de la tarde con el bote repleto, y a veces hasta llevaba 2 botes. A pesar de sus venas varicosas, se prendía de la agarradera de los camiones con los dientes y se lanzaba dentro del autobús como una fiera. Su rostro inocente, picado por las viruelas, recitaba una cantinela indescifrable de la que solo se escuchaba claramente las palabras huelga y patrón. Avanzaba por los pasillos como tanque viejo metiendo el bote debajo de la mandíbula de los remisos y repitiendo: ¿para la huelga? ¿No coopera? ¿No coopera? La mezcla del encanto y del estilo rudo. Doña Eustolia era la reina del bote rojinegro. Las compañeras me trataban con una mezcla de admiración y maternalismo. Lo mismo me consultaban las cosas más extrañas sobre la marcha de la huelga. ¿Quién tiene que hacer el desayuno? ¿Los del tercer del turno cuando se van o los del primero cuando llegan? Que me regañaban feamente por no traer suéter. El invierno, suave pero vendavalero invierno del DF, se acercaba. Hubo tardes tristes en que nos metíamos dentro de la tienda a oír llover y a sentir las gotas que se colaban por los remiendos endebles, mientras hacíamos escuelita sindical y discutíamos si en una sociedad de trabajadores serían necesarias la policía y los basureros. Vamos a hacer una pausa para escuchar el espacio musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, con música original escrita e interpretada por él. Y regresando, seguimos con la lectura de Doña Eustolia Blandió el cuchillo cebollero de Paco Ignacio Taibo II, aquí en Letras Militantes. Continuamos en un momento. Letras Militantes. Continuamos. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes. Continuamos con la lectura de estos cuentos de Paco Ignacio Taibo II, Doña Eustolia Blandió el cuchillo cebollero. Me parece muy interesante que Paco, a través de su propia experiencia, pero además por su vena literaria, pues bueno, construye todos estos cuentos, logra armar este compilado, que de hecho estamos hablando que fue en la década de los 70 todas estas experiencias, pero se publica por primera vez en 1992, ya cuando era pues un escritor conocido del ámbito de la literatura policíaca. Pero vamos, yo supongo que estos cuentos estuvieron guardados un buen rato. Ese es el problema a veces con la literatura referente a la clase obrera o a la propia literatura escrita por obreros, que a veces no se da como que la atención suficiente como para sacarla a flote. Todas estas experiencias que nos hablan de qué pasó con esos estudiantes del 68, pero también qué pasaba con esos trabajadores y trabajadoras mexicanos en la década de los 70, pues por lo menos ya tienen una base, digamos, material en tinta y papel, en blanco y negro, en estos cuentos impresos, recopilados en un libro.
Y creo que dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas haríamos bien también en recopilar todas estas experiencias, todas estas aventuras, incluso se les puede llamar así, que hemos vivido en algún momento durante estos 15 años de historia. Valdría la pena que pudiéramos pues hacer ese esfuerzo y empezar a plasmar nuestras propias experiencias de aquellas guardias, de aquellas pues enfrentamientos que tuvimos también con los federales, con los granaderos, eh, las experiencias incluso de nuestros compañeros que estuvieron como presos políticos, nuestros compañeros y compañeras huelguistas de las dos huelgas de hambre que ha habido en nuestro movimiento de resistencia. En fin, hay una cantidad muy, muy grande de actividades, eventos que nos ha tocado a nosotros vivir a lo largo de esta lucha de resistencia, como aquella vez que nos metimos a un hotel en donde estaba en un restaurante del hotel haciéndose una conferencia de los de CFE, y estaba nuestro compañero secretario general Martínez Parza ahí adentro, y justo cuando él se pone de pie para hablar del despojo que había hecho la Comisión Federal y el gobierno de nuestro trabajo, en ese momento irrumpimos en este salón y bueno, salieron corriendo todos estos personajes que estaban ahí como que esperando una rebanada del pastel que les estaba ofreciendo Comisión Federal de Electricidad. Y como eso, hay experiencias muy amplias, muy grandes, muy interesantes, que no debemos dejar que se olviden o que se vayan gastando, se vayan desvaneciendo, se vayan desluciendo, cuando todavía podemos nosotros escribirlas, plasmarlas y dejar esta memoria de nuestra lucha, porque es una lucha histórica y vale la pena que la sigamos manteniendo. Entonces, bueno, ahí está la idea. Yo creo que sí podemos hacer algo similar quienes hemos estado en esta lucha, a quienes nos gusta escribir, pero también a quienes a lo mejor no se les ha ocurrido escribir al respecto, pero que sería un buen desahogo, una buena manera de sacar esos demonios que muchas veces todavía traemos arrastrando en estos 15 años de lucha. Bien, vamos a continuar con la lectura de estos cuentos de Taibo. Doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero. Una semana antes de que naciera mi hija Marina, organizamos una kermés callejera. Cerramos la calle con coches, pusimos altavoces y serpentinas por todos lados y cruzamos los dedos de las manos y de los pies para que no lloviera. Llegaron como 1000 compas de todo el Valle de México, grupitos donde trabajaba la organización y raza a la que las de Alteza fue a invitar porque llevaban un par de meses boteando en la puerta de sus fábricas. Nunca en mi vida he sido ni seré tan asediado. Fui sacado a bailar 42 veces por ancianas garbosas que le pegaban al danzón como yo nunca lo haré en la vida. Crecido de orgullo, me dejaba ver bailando por los cuates de la organización que se habían quejado de que invirtiéramos tiempo en una huelga que invirtiéramos tiempo en una huelga de desgaste. Hay victorias políticas tan sui generis como esta. ¿Ves, pinche Aquaman? La calle es la gran maestra, le decía yo a Benjamín Aquaman, mientras descargábamos cajas de refrescos de una camioneta. El Aquaman, chance por su formación maoísta, era bastante duro de caderas y no se le daba bien el danzón. En la Cremé celebramos el haberle quitado el poder legal al charro y haber metido un abogado independiente para hacerse cargo del juicio por liquidación de la empresa. Al día siguiente estábamos barriendo la calle y la banqueta cuando un Chevrolet viejón se estacionó enfrente de la tienda de campaña. Yo tenía una competencia con el Chéfiro a ver quién barría antes 10 metros cuadrados llenos de basura que teníamos enfrente. Por eso no vi venir al tipo hasta que lo tuve encima y sentí un jalón en el hombro. ¿Usted es el agitador que está volteándome a la gente? Era un tipo de 50 años, moreno y mofletudo, bastante calvo y de cachete grasiento. El chaleco negro tenía brillos por el uso, por las lavadas continuas para quitar las manchas de aguacate y cerveza. Un bigotito rascuache sobre el labio. Y no supe qué contestar. ¿Qué le dices a un tipo así? Sí, soy agitador a mucha honra. A ver, hijo de la chingada, si las cosas que dice de mí a mis espaldas las dice de frente, dijo envalentonado. Yo traía la escoba en la mano y me había quedado pensando que su pinche bigotito valía madres al lado del mío. Acuérdense, Paco tiene un bigote enorme.
Con esas dos ventajas contesté sonriendo, por eso de que cuando sonríes se te fruncen los labios y el culo simultáneamente. ¿Qué le ofreció Liner para hacer la huelga? ¿Lana? ¿Iban a mitas? ¿Quién se quedó con el fondo de ahorro? ¿Usted o él? El tipo me empujó e hizo ademán de sacar una pistola que traía en la parte de atrás de la cintura, metida entre el pantalón y los calzones y bajo el saco. Ahora que lo pienso, más que hacer ademán de sacarla, lo que hizo fue enseñarla. El caso es que yo vi bien clarito y pensé que la cosa iba en serio. Nomás la aparición de una tromba diminuta vestida de negro impidió que yo saliera corriendo con todo y escoba en la mano. ¿Qué le anda diciendo a Paquito, pendejo?, dijo doña Eustolia, que blandía en la mano un cuchillo cebollero y lo apuntaba a la panza del charro montaperros. Cálmese, señora, yo vine a aclarar, dijo el charro retrocediendo. Lo pico, a este güey lo pico, aulló doña Eustolia, ante mi más abrumadora felicidad. El charro retrocedía cuando a un paso de él cayó un ladrillo, arrojado con más mala fe que puntería por doña Catalina. Y ya puestos de cabrones y en plena ofensiva táctica, el Chéfiro y yo alzamos las escobas. Yo lo pico a este güey, lo pico, decía la voz chillona de doña Eustolia, que como zancudo chaparrito y maligno avanzaba cuchillo en ristre hacia el charrín. Viene 3 meses después y amenazarnos. El siguiente ladrillazo de Cata le dio en la mano al charro cuando volvió a hacer simulacro de sacar la pistola. Subió al coche y trató de arrancar. El Chéfiro, en alarde victorioso y a pesar de que traté de detenerlo, no fuera a hacer que el charro sacara la pistola de a de veras, le zurró un buen mandurrazo con el palo de la escoba en la cajuela. Y una viejita, a la que las demás le decían la abuelita, válgame Dios, le tiró un casco de refresco sobre el techo del coche. Y allá se fue el charrín, dejándome el recuerdo de la única victoria militar de mi vida. Y dejándome para la posteridad la imagen de doña Eustolia con el cuchillo cebollero, avanzando contra un charro escurridizo, como la carga de los 600, ella solita. La huelga todavía duró 6 meses más, y yo no pude ver el final porque estaba en el movimiento de Spicer. Mi esposa parió una niña, y Marina, mi hija, tuvo 61 madrinas y 3 padrinos. El único motivo de conflicto fue cuando quisieron que se llamara Marina Alteza, a lo que Paloma y yo resistimos porque ni queríamos que nuestra hija tuviera nombre de fábrica, ni que su segundo nombre sonara tan monárquico. Vi a las compañeras de Alteza unos días antes de que se repartieran el dinero que salió de la venta de la maquinaria. Me abracé con todas tan fuerte como en aquellos años sabía hacerlo. Lo único que supe de doña Eustolia es que había puesto en la colonia Azteca una tienda de dulces que se llamaba La Huelga y que la atendía en las mañanas y tardes junto con un nieto suyo. Quiero creer que si algún huelguista cayó alguna vez por su changarrito, ella le fió los pingüinos Marinela. A veces recuerdo los días de lluvia dentro de la tienda de campaña, y cada vez que tengo pesadillas recupero el grato recuerdo de doña Eustolia, blandiendo su cuchillo cebollero. Es mi caballero frente a los dragones de la noche. Es la defensa de mis mejores sueños contra los infiernos del capital. Así termina este cuento de Paco Ignacio Taibo II. Doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero. Y así hay varios cuentos de diferente tipo. Algunos son narrados en primera persona, como lo hace Paco. Otros son narrados en tercera persona, como un narrador ajeno a la situación, pero que va viendo cómo se van desarrollando las cosas. Y pues los diálogos se dan ya entre los propios personajes. Y hay otro cuento muy, muy bueno que se llama El misterio de la araña y que vamos a leer a continuación. Nos habla un poco de cómo la organización obrera, en este caso en las fábricas, en las empresas, donde pues, eran más pequeñas, lógicamente no estamos hablando de una empresa que tuviera miles de trabajadores, sino en empresas muy pequeñas, fábricas muy pequeñas, pues era más fácil vigilar a los trabajadores. Claro, en esos tiempos no había las cámaras de vigilancia que se tienen hoy, pues era más complicado tener esos medios de control. Y los medios de comunicarse y de expresar las ideas y de formar organización, pues también fueron los que marcaron escuela. Esta escuelita que fue seguida por muchos sindicatos y que todavía tiene muchas, muchas lecciones que enseñar al sindicalismo moderno. Entonces, bueno, esta es una de esas lecciones de la araña, de cómo las ideas
son como virus que se van contagiando, que van formándose dentro de nuestra cabeza, van desarrollándose y van provocando una serie de reacciones que muchas veces no teníamos pensadas o que nos daba miedo que pudieran salir a flote, pero que en este caso ayuda a una lucha obrera. Se trata entonces de El misterio de la araña. La araña se introdujo en su vida cuando entró a mear por tercera vez en la jornada. No estaba muy claro si es que había bebido un rechingo de Victorias el domingo o que estaba harto del olor de los chiles en vinagre. El caso es que había dejado la línea por tercera vez y se fue a meter al rincón de los meados. Y allí, resplandeciente, sobre los mosaicos que alguna vez fueron blancos, se veía clarito el mensaje. Las horas extras se pagan doble. La araña. Y abajo un extraño signo, como una bolita con 4 patitas filosas. Algo así como este dibujito. Roberto se quedó mirando la pared sorprendido y hasta se olvidó de mear. Las horas extras se pagan doble, pensó. De nuevo entre los chiles en vinagre fue olvidándose de la historia y ya no volvió a recuperarla, ni siquiera cuando le pidieron que se quedara 2 horas a sacar los últimos chiles que habían llegado en los camiones de la mañana. Tampoco se acordó del mensaje el viernes siguiente, cuando en el sobre de raya le pagaron esas 2 horas y otras 3 que se había echado el miércoles como sencillas. La verdad es que la sorpresa le duró bien poco. Y además alguien debía de haber borrado el letrero luego, porque el martes entrando a trabajar ya no estaba. Una semana después, cuando estaba ayudando en enlatado, sobre la línea pasó un papel, entre 2 botes relucientes aún sin etiquetas. Un papel blanco con grandes letras. ¿Por qué no dan las botas que prometieron? La araña. Roberto levantó la vista buscando quién lo había puesto allí de los 11 cuates que había antes que él en la línea, pero solo descubrió caras ocupadas, rostros hundidos en las operaciones de rellenado. Las mismas caras y los mismos güeyes de siempre. Estuvo a punto de tender la mano para tomar el papel, pero se contuvo. Siguió trabajando, aunque a ratos ojeaba para ver cómo reaccionaban los que lo seguían en la línea, los otros 14 güeyes que seguían. Más aún, quería saber qué pasaba cuando el papel llegaba hasta el final, pero por andar menseando estuvo a punto de pasársele un bote, y cuando se dio cuenta, el papel ya no estaba sobre la banda móvil. O se había caído o alguien lo había pasado a la banda de enfrente. Luego pensó en el mensaje. ¿Por qué no dan las botas que prometieron? A huevo, se dijo, las botas, porque todo el rato se estaba uno resbalando con los desperdicios. Y la empresa había prometido al principio de año unas botas de hule con banda estriada en la suela. Y pura madre, nunca habían llegado. Pero Roberto tenía mala memoria. Y cuando el jueves patinó y se dio un buen madrazo en la cadera y casi se rompe el brazo, no se acordó del mensaje de la araña. Y se limitó a decirse a sí mismo que era muy pendejo, que si no se fijaba iba a acabar en el seguro y de mala manera. Aún así, el jueves, después del putazo, cuando lo tenían cargando botes en un camión, la araña se le volvió a aparecer mágicamente. Llevaba 2 botes de a 6 kilos en equilibrio y de repente se fijó que enfrente de sus narices, en lugar de la habitual etiqueta Chiles La Tlalpeña, estaba pegado un volantito que decía: ¿sabes qué hace 10 años que tenemos sindicato? La araña. Y nuevamente la bolita con patitas. Del susto, esta vez por poco se cae sin necesitar el resbalón. Cuando se repuso, llegó hasta el camión y pasó el bote de manera que Fermín, que era el que los recibía arriba, viera clarito el letrero que sustituía la etiqueta. Y esperó encontrar una clave en su rostro, pero Fermín nomás la contempló y luego mirándolo a él fijamente dijo: ¡ah, qué la araña! Como el Fermín era muy callado, y él no era su cuate, siguió cargando sin preguntar nada, pero fijándose en que al menos uno de cada 20 botes traía letrerito en lugar de etiqueta. Así se fue el día, y al día siguiente, cuando estaba taqueando en el changarrito enfrente de la entrada principal de la fábrica, ya ni se sorprendió al encontrar, en lugar de las servilletas de papel de estraza, un puñito de volantes, de la cuarta parte de una hoja,
en los que la araña lanzaba un nuevo mensaje. El sindicato debería servir para defender a los trabajadores, y en el nuestro el secretario general es Macías. ¿Cómo la ven? La araña. Macías era el jefe de producción, un cabrón moreno como de 40 años, con ojos de puerquito, que solo salía de la oficina para pasear por la planta, mirando todo y anotando en un bloc, sin dirigirle la palabra a nadie. Y luego llegaban los castigos y las broncas por boca de los capataces. Roberto se quedó confundido, con un taco de huevo y arroz a medio camino entre la boca y la mano. Señor, ¿quién le trajo estos recaditos? ¿Los volantes estos, joven? Respondió la taquera, entendida. Roberto asintió. Sepa, ya ve que aquí pasan, vienen, comen y se van y son re hartos. Roberto tomó uno y se lo guardó en el bolsillo superior de la camisa, ante la celosa mirada de la taquera, que quería ver si lo usaba de servilleta. ¿Quién era la araña? ¿Qué era eso del sindicato? ¿Por qué Macías era el secretario del sindicato? ¿No era jefe? ¿Qué pedo con las botas? ¿A cómo se pagaban las horas extra? Todo se le juntó en la cabeza, y se hizo la voluntad de preguntarle al señor Luna. A lo mejor la decisión le duró media hora, pero en el baño un nuevo mensaje de la araña, cuando pasó por ahí a la hora de salida, impidió que se le olvidara. El aguinaldo no tiene que tener descuento según la ley. La araña. Total que con lo del aguinaldo en la cabeza, estábamos en marzo, ¿a quién chingados le importaba el aguinaldo? Era verdad que el año pasado les habían dado 13 días ya después del descuento, pero eso fue el año pasado. Se fue a esperar al señor Luna frente al portón. Señor Luna, oiga, ¿me podría decir lo de la araña? Luna era de los pocos que aún usaban sombrero en el trabajo, como él y como otros 2 o 3 más ya betarros que no le sacaban al parche, de decir que ellos eran de más allá de Pachuca. Y si no fuera porque las parcelas no se recortan entre 10 hermanos, por allá se hubiera quedado. Además, Luna era el que lo había metido a trabajar y el que le había conseguido un cuartito en una vecindad al pie del Cerro de la Campana. Y el que lo había llevado al burdel de la Pancha, ahí por el kilómetro 16 y medio, y el que lo había cuidado y encomendado y recomendado, y todo porque era del pueblo. Luna, que además era capataz de envasado, cuando Roberto dijo lo de la araña, se le quedó viendo chueco, porque cuando estaba cansado un ojo se le iba. ¿Qué sabe usted de lo de la araña? Contestó. No, pues nada. ¿Cómo que nada? Dijo Luna encabronado. ¿Qué? ¿Le dio un trabajo para que ahora me ande ocultando cosas? Usted es como mi ahijado, y a los padrinos no se les miente. No, pues lo que sale en los baños, dijo Roberto atemorizado, y pensando que mejor se hubiera tapado el hocico. ¿Qué sale? ¿Quién es la araña? No, pues sepa, yo le venía a preguntar a usted. Como Luna había estado subiendo la voz, se había juntado una racilla alrededor, y alguno dijo ya en voz alta. Ya dígale, Luna, no sea cabrón, dígale que usted es la araña. Se oyeron risas. Luna, sin voltear, tomó a Roberto del brazo y lo apartó de la bolita. Usted, ahijado, no le crea nada a esa araña. Usted, si le dicen algo de la araña, nomás viene y me lo cuenta, dijo Luna, cambiando el tono hosco por uno paternal, como el de siempre. Total que Roberto se quedó sin saber nada. Y quizá por eso le fue más difícil la decisión la próxima vez que se vio enfrente a un mensaje de la araña. Eso ocurrió el día siguiente, un martes en el que el trabajo había estado particularmente cabrón, porque los capataces traían consigna de empujar las líneas para poder sacar la producción que se les había atorado en las cubas de encurtido. De repente alguien pasó a su lado y le dejó un volantito enfrente. Roberto volteó y se dio cuenta de que había sido uno de los que maquinaban los botes, uno de los del departamento de hojalatería, un grandote moreno que tenía fama de ser bueno para los madrazos. El volante informaba. La araña dice, ya llegó la hora de organizarnos, por salario mejor, por mejores condiciones de trabajo, por botas y guantes, por pago legal, por sindicato independiente. Léelo y pásalo.
Como este estaba largo, Roberto a punto estuvo de perderle el paso a la línea, y cuando se dio cuenta ya tenía 3 botes para llenar encima de él. Cuando logró desahogar de nuevo, se quedó pensando, y al fin, tímidamente, tomó el volante y se lo pasó a Fidel, un chavillo de Puebla que no hablaba nunca con nadie. Fidel tomó el papelito y le devolvió la mirada, como agradecido, pero silencioso. Ya luego Roberto no supo qué pasó, si lo había leído o no y si lo había pasado. La araña volvió a atacar 3 veces más esa semana. 2 veces el miércoles y una el viernes. Las del miércoles fueron pintadas en los camiones repartidores, probablemente hechas en la noche, que pregonaban bien alto. A la araña no se la puede reprimir. La empresa nos pela el nabo. El despido de Lucio no nos afecta. La segunda decía, Lucio, reinstalación, la araña. Roberto supo que el Lucio del que hablaban las pintadas era un chavo que estaba con él en el equipo de fútbol y que, cuando el año pasado había dado los aguinaldos, había reclamado en voz alta porque faltaba lana. ¿A qué hora lo habían corrido? El viernes a Roberto, que era ayudante general con salario mínimo, lo mandaron a descargar, y cuando en esas andaba, se le acercó por la espalda Macías y empezó a gritar. A ver, señores, el que me diga quién anda detrás de estos papelitos le doy ahorita mismo 2,000 pesos. Roberto y los 3 que estaban cerca de él se voltearon espantados. Macías movía en la mano un volante. Roberto, a pesar del miedo, estiró la suya, pidiéndoselo con un gesto. Macías se desconcertó y quizá por eso se lo pasó. La empresa ha ganado este año 600 millones de pesos y ha repartido utilidades por 0 pesos. Pinches marranos, la araña. Roberto sonrió, lo que Macías interpretó erróneamente. ¿Usted sabe algo de estos papeles? No, ¿yo qué voy a saber?, dijo Roberto. Macías se lo arrancó de la mano y se fue caminando por el pasillo. El sábado a Roberto lo atropelló una motocicleta al cruzar Pedo, la vía Morelos, y se pasó las siguientes 3 semanas en la clínica 28 del seguro, atendido por enfermeras desganadas, con una pata colgando de un artificio mecánico y 2 compañeros de cuarto que estaban más para tirarlos a la basura que para curarlos. Por eso, cuando regresó cojeando a la empresa un lunes a mediados de abril, las paredes embadurnadas de todo el rumbo lo desconcertaron. La araña estaba presente en ellas, pero no con la discreción y sutileza acostumbradas, sino agresiva, gritona. A 2 cuadras de la fábrica estaba pintada una arañota de 1,5 metros, con letrero al lado en que llamaba a la huelga. En la entrada de la fábrica había una patrulla del Barapem, con 2 policías huevoneando. Y cuando entró el primer turno eran menos de la mitad de los de costumbre, entre ellos un montón de caras nuevas. Se acercó al capataz para preguntarle dónde lo iban a poner hoy, y su casi padrino, el señor Luna, le dijo de entrada: Perdóneme, ahijado, porque casi dudé de usted. Pero ya los acabamos. Ya los corrimos a esos cabrones porque se descararon por hacer un paro. Y eso es de fuera de la ley. Y los corrimos a todos, a los 150 que pararon por pendejos. Y así se fue hablando el señor Luna sin terminar de contarle nada. Pero él supo que la araña había sido derrotada en la Tlalpeña. El martes hubo un mitin fuera de la fábrica y durante 2 meses se sucedieron las pintas y las volanteadas a la hora de la salida. Luego, todo se fue apagando hasta que, a principios de junio, la empresa contrató a un grupo de pintores y las bardas del exterior volvieron a ser blancas. Días después, Roberto, que siempre había sido lento, pero seguro como los caballos de su pueblo, compró en la papelería La Esmeralda un plumón negro de 18 pesos. Se lo escondió al lado del pito, y calientito el plumón llegó con él a la fábrica el lunes. A la primera oportunidad se escapó al baño y contempló las paredes blancas pero sucias. 10 minutos después, con el pretexto de que estaba enfermo, volvió al baño y ahí, con una letra no muy lúcida y tras haber escogido la pared más grande, pintó: Macías y Luna y todos los del patrón son ojetes. La araña. Contempló orgulloso su obra y luego tiró el plumón por la ventana del baño que daba
a uno de los almacenes de encurtidos. A lo mejor se va en una lata de chiles, pensó. Salía muy orgulloso cuando los ojos se le quedaron prendidos a una pintada chiquita al lado de los meaderos, que hacía 10 minutos no estaba ahí. Miró hacia todos lados tratando de encontrar al autor, pero se encontraba solo en el baño. La pinta decía: las horas extras se pagan doble. La araña. Así termina este cuento de La araña de Paco Ignacio Taibo II. Vale mucho la pena leer esta compilación de cuentos sobre la lucha obrera en los 70s, en las experiencias que tuvo Paco y otros compañeros de él, de la generación del 68, que ahora, bueno, me da mucha risa que en el cuento de Doña Eustolia habla de las viejitas de 60 años, y pues él ya tiene más de 60 años, entonces supongo que también le ha de hacer gracia esa perspectiva histórica de su propia manera de escribir. Entonces, bueno, pues con esto llegamos al fin de esta emisión de Letras Militantes. Trataremos en una emisión subsecuente de continuar con esta pregunta de qué pasó con los estudiantes del 68 después del 68. Como veíamos, pues unos se dedicaron a la lucha sindical, se habla de otros que se fueron a la lucha guerrillera. Bueno, vamos a ver qué nos puede decir estos textos de varios autores, varios expertos en el tema, varios que incluso lo vivieron. Cómo fue esta lucha de los estudiantes, cómo fue este pasar de la lucha estudiantil a la lucha social y a la lucha de izquierda abiertamente, incluso la lucha armada, y pues con ello ir redondeando esta idea sobre el 68 en México. Por mi parte es todo. Agradezco de antemano su atención a este programa Letras Militantes, y agradezco también a nuestras compañeras, nuestros compañeros de Radio ESME por su apoyo en la producción de este programa, y a mis compañeras de la Prosecretaría del Trabajo, a mi compañero Carlos Villanueva por la música que compone para los segmentos musicales de este programa. Entonces, bueno, pues es todo por esta ocasión. Que tengan una excelente semana y nos veremos próximamente aquí en Letras Militantes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.